Dentro del menú Archivos tenemos Consulta de clientes y Mantenimiento de clientes. En consulta de clientes solamente podemos consultar datos de los clientes, no podemos hacer ninguna modificación sobre ellos. Y en mantenimiento de clientes sí que podemos modificar o crear nuevos clientes. El cliente 1 viene creado por defecto y normalmente se renombra y se deja cliente de contado y se usa para cuando no queremos dar de alta a un cliente nuevo, para meter los documentos de venta, por ejemplo, en ese cliente. Para crear un nuevo cliente, simplemente podemos poner su código de un código de cliente, por ejemplo el cliente 50, no lo vamos a dar de alta, y también podemos darle en el icono de alta el primer código libre, con lo cual nos sugiere el primer código que tenemos disponible para dar de alta a un cliente. En la ficha del cliente podemos rellenar los datos del cliente. Nombre comercial. Podemos rellenar todos los datos que tengamos del cliente. Muy importante, el CIF o DNI debe ser correcto y debe estar relleno para poder facturar a ese cliente. Entonces, si es un cliente normal, podemos calcular la letra del DNI directamente, y si es empresa, pues debemos de poner correctamente el CIF. Aparte de los datos principales del cliente, podemos rellenar también clasificaciones de cliente, como por ejemplo el tipo de cliente, para después poder filtrar, por ejemplo, sacar un listado de ventas por el tipo de cliente. Podemos crear distintos tipos de cliente. Primero tenemos que dar de alta los distintos tipos de cliente. Por ejemplo, podemos dar de alta el tipo de cliente 1 que sea cliente empresa y el tipo de cliente 2 cliente particular. Entonces podemos asignar directamente un tipo de cliente a cada cliente. Por ejemplo, el cliente número 1 podemos ponerle que es tipo de cliente particular. En el apartado de datos de pago tenemos la posibilidad de establecer la tarifa del cliente. Por defecto se establece la tarifa número 1. Eso significaría que, por ejemplo, en el momento de hacer una venta al cliente número 2 que tiene la tarifa 1, le venderíamos este artículo en concreto, por ejemplo, se le vendería a un precio de 781,49. Si pasamos el ratón por encima veríamos el precio de venta con IVA. Según la tarifa que asignemos al cliente, se le venderá a un precio u otro. Y también, si un cliente tiene, por ejemplo, la tarifa 5, que en este caso está a 0, este artículo se le vendería con la tarifa inmediatamente superior. También podemos asignarle al cliente si tiene recargo de equivalencias, si está exento de IVA o IRPF, y en casos extraordinarios, si tiene un tipo de IVA fijo. Por ejemplo, las empresas de tipo agrario muchas veces tienen tipo de IVA fijo el 10%. Entonces, aunque un artículo lo tengamos asignado al tipo de IVA el 21%, que en XGS es el tipo de IVA 2, le podemos asignar que nosotros le vendemos con el tipo de IVA 1, que en XGS es el 10%.
podemos asignarle una forma de pago. Las formas de pago las podemos dar de alta en archivos, otros archivos maestros, formas de pago de clientes, y entonces podemos crear nuevas formas de pago. Por defecto la forma de pago 1 es contado, pero podemos crear la forma de pago 2, por ejemplo, que sería giro a 30 días. Y muy importante el tipo de forma de pago, marcar el tipo de forma de pago correcta. Al ser un giro a 30 días, pues tendría un vencimiento en el día 30. Entonces, podemos asignar que la forma de pago de este cliente es giro a 30 días y entonces en el momento de generar una factura de cliente, la fecha de vencimiento sería a los 30 días. Podemos configurar también el banco del cliente y los datos de su cuenta bancaria por si usamos, por ejemplo, giro para tener los datos disponibles. Otra forma de clasificación del cliente también es el representante, que lo podemos dar de alta en archivos, otros archivos maestros, representantes. Al tener el cliente configurado con un representante, podemos después sacar informes de ventas de los clientes de un representante en concreto. Todas las demás opciones son bastante claras. De todas maneras, cualquier duda pues siempre puede consultarnos. En la pestaña de movimiento siempre podemos ver los detalles de las ventas que se han hecho a este cliente. En el apartado de centros podemos asignar distintos centros al cliente. Si tenemos un cliente que tiene dos direcciones, por ejemplo, podemos crear distintos centros. Y en el momento de hacer una venta podemos seleccionar uno de los centros, con lo cual la dirección y todos los datos del centro que tengamos puestas sustituirán a los datos principales del cliente. En consulta de clientes podemos ver también todos los datos que hemos visto en mantenimiento de clientes y aparte algunos datos adicionales como los movimientos de venta en TPV o los datos de la cuenta del cliente en el TPV. Estos son los datos más importantes de la ficha de un cliente. En relación a la búsqueda de clientes, si por ejemplo tenemos un cliente que es Pepe Pérez, cuyo nombre comercial es Puertas Pérez, y otro cliente tenemos que se llame Pepe Sánchez, Puertas Sánchez, si hacemos una búsqueda de cliente, que es muy similar a la búsqueda de artículos, podemos buscar por cualquier palabra poniendo el texto y pulsando la tecla tabulador. En este caso he buscado puertas, entonces nos salen las fichas de los dos clientes porque contienen los dos la palabra puertas. Y si pusiéramos, por ejemplo, Sánchez y le pulsamos tabulador, nos va a salir el cliente 4 que es Puertas Sánchez. También podemos hacer búsquedas por otros campos de la ficha del cliente, como por ejemplo el número de teléfono. Si buscáramos, por ejemplo, 666-333, nos aparecería el cliente número 2, cuyo teléfono es, bueno,
contiene el texto que hemos buscado. La búsqueda de clientes se puede hacer tanto en consulta de clientes como en mantenimiento de clientes. Pero normalmente para hacer una búsqueda normalmente se usa consulta de clientes porque abarca más datos de la ficha del cliente.